Bienvenidos a la Fundación Pablo VI, a este espacio de encuentros para una nueva era. Las migraciones han sido permanentes y han sido la esencia de la humanidad. A lo largo de la historia, los seres se han movido constantemente. Quizás las causas sean diferentes, pero al final hay un denominador común que es siempre el mismo: mejorar las condiciones de vida. Hoy, la globalización, el cambio climático, los conflictos internacionales han disparado el flujo migratorio, hasta el punto que el fenómeno de la migración se ha convertido en uno de los grandes retos del siglo XXI para los gobiernos locales, para los gobiernos nacionales y para la propia comunidad internacional. ¿Cómo han cambiado las causas de la propia migración? ¿Cuál es el papel de las autoridades, de la comunidad internacional en el ámbito de la migración? ¿Cómo podemos mejorar la integración dentro de los territorios? ¿Y cómo hacer frente a fenómenos como el rechazo y la xenofobia? De todo ello hablaremos hoy en este espacio de encuentros para una nueva era. Comenzamos. Los invitados que nos acompañan hoy son tres invitados verdaderamente excepcionales. Santiago Yerga es director general de Migraciones en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Gracias, Santiago. Alberto Ares, que es el director del Instituto Superior de Migraciones, de Comillas. Bienvenido, Alberto. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Gracias, Alberto. Y Fernando Clavijo ha sido presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, actualmente secretario general de Coalición Canaria y senador. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, un placer. Contactaremos también por videoconferencia con Javier Bauluz, fotoperiodista y además uno de nuestros primeros premios Pulitzer en periodismo en España, y con Leticia Gutiérrez, una misionera que ha estado en las fronteras en Estados Unidos y México o en los campos de refugiados de Lesbos. Antes de comenzar, Alberto, Santiago, Fernando, este diálogo, vamos a ver un pequeñito vídeo. La movilidad humana en busca de un futuro mejor ha dejado los flujos del campo a la ciudad por otros que conllevan incluso el cambio de continente. La frontera de Estados Unidos con México, la de Venezuela con Colombia, el Mediterráneo de punta a punta, las migraciones por motivos laborales conviven con otras situaciones mucho más dramáticas: huir de las guerras, del hambre o de las persecuciones. Las democracias occidentales no han sabido afrontar los retos que plantean las migraciones. La llegada de trabajadores ha sido esencial para mantener el campo o la industria, pero siguen bloqueadas a la hora de afrontar la inmigración ilegal. No se hace frente a las mafias, no se colabora con los países de origen, falta sensibilidad con quienes solo buscan un futuro mejor o al menos un futuro seguro. El número total de desplazados y refugiados creció en casi 9 millones de personas en 2019 hasta alcanzar el récord de 79 millones y medio, cerca del 1% de la población mundial. El Papa Francisco ha dejado 4 palabras que son todo un reto: acoger, proteger, promover e integrar. La pregunta es cómo hacerlo. Hoy buscamos esas respuestas. Alberto, Fernando, Santiago, empezamos este diálogo y a mí me gustaría preguntarte, Alberto, decía antes en la introducción que la migración al final es uno de los fenómenos más permanentes en la historia de la humanidad, ¿verdad? Y sin embargo ahora parece que se ha puesto el foco dentro del ámbito de la inmigración, es uno de los grandes retos, todos los flujos migratorios. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, creo que el vídeo, tú mismo en la introducción has lanzado elementos esenciales. Uno, yo creo aquí en España, que es claro. Nosotros hemos vivido como un quicio, ¿no?, entre un siglo y otro siglo, de ser un país prácticamente de migrantes a ser un país receptor, pues también por la realidad económica en España, y eso ha sido algo que dentro de nuestro país pues han sido signos, ¿no?, y elementos que ayudan a mirar esta realidad. Creo que la globalización es, mirando, ¿no?, y ampliando el zoom, ¿no?, de la cámara, creo que nos ayuda a entender por qué pues los flujos de personas, los medios de comunicación y luego sobre todo el tema de los conflictos,
¿no?, que ocurren en buena parte de nuestro mundo, ha hecho toda esta coctelera, ¿no?, de elementos bueno, que vivamos una realidad como la que vivimos en la actualidad, compleja, donde los flujos migratorios se presentan, y nos lo decía ahora también en el vídeo el Papa Francisco, como una gran oportunidad de crecimiento, y así se ha visto a lo largo de la historia, ¿no?, de prosperidad, y también un elemento que está planteando serios interrogantes pues a nuestra propia identidad, a nuestra solidaridad, a nuestra manera de entendernos como sociedad. Creo que bueno, es como poner encima de la mesa una realidad que es como ese prisma a través del cual mirar pues nuestro mundo hoy. Y Santiago, desde el punto de vista de la gestión, dice Alberto, hay varias causas que nos están provocando Desde el punto de vista de la gestión, ¿hay unas causas de la inmigración más difíciles que otras de gestionar? ¿Cómo lo plantearías? A ver, yo creo que en principio, por utilizar un lenguaje, yo creo que más comúnmente asentado, tendríamos que distinguir entre las dos grandes causas de los flujos, ¿no? Por una parte, lo que venimos conociendo como flujos migratorios de carácter económico, y por otra parte, flujos que voy a definir también como migratorios, pero que están vinculados a lo que denominaríamos la protección internacional. Yo creo que responden a causas diferentes con elementos comunes, ¿no? No me cabe ninguna duda. Desde ese punto de vista, yo utilizaría una expresión que no es muy feliz, pero que creo que nos puede servir de manera ortopédica para entender un poco más de a lo que me quiero referir. Por una parte tendríamos migraciones ruidosas, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, que es lo que vemos en torno a nuestras costas, fundamentalmente. Por otra parte también tendríamos una migración silenciosa, que es la que en gran medida se gestiona, en concreto desde la propia Dirección General de Migraciones, y en la que llegan, bueno, pues miles de personas al año, ¿no?, pero que no suscitan ningún tipo de reclamo ante la propia opinión pública. Y después, como decía antes, bueno, pues tendríamos el fenómeno de la protección internacional, que sí suscita indudablemente que nos debería suscitar indudablemente un interés muy importante, porque efectivamente serían las personas que huyen no solo por guerra, por persecuciones de carácter político, religioso, sexual, o incluso por el propio cambio climático, ¿no?, que es un elemento que ha entrado también con mucha fuerza en este momento en nuestras propias vidas, ¿no? Yo creo que hay elementos, como decía antes, muy comunes de gestión, pero lo que sí debe haber son indudablemente respuestas diferentes precisamente por la tipología de las causas. Y Fernando, la primera pregunta que te tengo que hacer en Canarias, se dice que Canarias se está convirtiendo en la Lampedusa, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo desde Canarias, todo este proceso de la inmigración? Nosotros ya tuvimos en el 2006 un episodio similar, ¿no? Por lo tanto, el pueblo canario es un pueblo solidario, acogedor. Hemos sido emigrantes toda nuestra vida, Venezuela, Alemania, Holanda, y desde luego nos preocupa mucho, por un lado, la atención que se le presta a esos inmigrantes, pero por otro lado sí nos preocupa si al final Europa pues acaba imponiendo una política de que nos convirtamos en un muro para tapar la ruta del Atlántico, ¿no? Y yo creo que ahí hace falta una respuesta global, más solidaria. En Canarias tenemos no solo los adultos que vienen, que no se sabe muy bien, están 72 horas, dónde están, si salen, no salen, pero ahora mismo tenemos 2.667 menores no acompañados. Y la respuesta del resto de las comunidades autónomas no está siendo la de poder, en este caso, colaborar de manera solidaria con la atención a esos menores, y que evidentemente Canarias, que es una región ultraperiférica, que somos un archipiélago, que tenemos una economía muy frágil con la que está cayendo, no podemos asumir solo toda ese reto ni toda esa atención, ¿no? Y hay preocupación. Afortunadamente hay gente que de manera irresponsable quiere hacer demagogia con este asunto y tratar de sacar un puñado de votos. Yo creo que eso afortunadamente no está cuajando en el pueblo canario. El pueblo canario no es xenófobo, pero sí es cierto que necesitamos respuestas del gobierno de España y necesitamos respuestas del gobierno, en este caso de la Unión Europea. Y por lo que me estás diciendo,
¿estáis echando en falta claramente una respuesta, más allá del Gobierno, también de las comunidades autónomas, desde un punto de vista más solidario? O incluso más aún, ¿podríamos decir que es un polvorín a punto de estallar lo que tenemos en Canarias o no? A mí no me gusta ser alarmista, ¿no? Es cierto que cada vez la presión, y a medida que pasa el tiempo, es mayor, ¿no? Y que en cualquier momento puede ocurrir algo. Hace pues aproximadamente unos días había un enfrentamiento duro, uno de los campamentos de las raíces, porque al final están pues senegaleses con marroquíes, con distintas culturas, con distintas religiones. Eso genera mucha tensión. Hay gente que viene y cuando hablas con ellos tiene prisa por poder trabajar para pagar a la mafia el viaje, para poder mandar dinero a su familia, porque claro, vienen buscando un mundo mejor, vienen buscando un futuro mejor para sus hijos, y en muchas ocasiones de cómo les vaya a ellos va a depender cómo le va a ir a su familia donde se queda, ¿no? Y hay crisis de ansiedad y la gente lo pasa mal porque de repente te ves que no puedes salir y que tú querías llegar a Europa, y Canarias es Europa, pero ya no puedes coger un coche, ¿no? Están intentando meterse en los barcos de polizones. La situación es dura para ellos, es dura para Canarias, y desde luego sí es cierto que echamos de menos una respuesta mucho más solidaria, ¿no? Que eso puede estallar en cualquier momento, no sabes, ¿no? Porque es mucha gente y con mucha presión, ¿no? Y desde un punto de vista, Alberto, académico, que es un poco más tu campo de tu instituto universitario, estudios sobre migración, ¿por qué esta prevalencia ahora más por la ruta canaria frente a Italia o Grecia, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo que en estos últimos tiempos, bueno, ya decía Fernando que ya en el 2006 habían tenido ese primer envite, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, como decíamos antes, los flujos y los movimientos presentan causas complejas, ¿no? Simplemente por plantear, ¿no?, una fotografía, normalmente las tres rutas, ¿no?, de llegada a Europa, ¿no?, desde el continente africano son tres. Una es la del este, vamos a decir, Turquía, Grecia, los Balcanes. Otra es la central, ¿no?, Libia, Italia. Y otra es la occidental, vamos a decir Ceuta, Melilla, Canarias, ¿no?, y el sur de la península. A lo largo de estos últimos años, si os dais cuenta, han ido cambiando los flujos. Ha habido un pico grande, ¿no?, en torno al 2015 o algo así, en la ruta este. Recordáis aquella imagen de Ailán en las costas, que fue también un hito importante a nivel de opinión pública, ¿no?, de qué estaba ocurriendo en el Mediterráneo. Algunos hablan del Mediterráneo como el mayor cementerio de migrantes del mundo, y es verdad que si uno va mirando, ¿no?, los números a nivel mundial, pues eso es así. En estos últimos años, también por los acuerdos de la Unión Europea, por los flujos, ¿no?, que han ido movilizándose, las rutas, vamos a decir, incluso también las mafias han ido, ¿no?, pues entretejiendo esas rutas. La este, vamos a decir, pues por los acuerdos también con Turquía, ¿no?, y pues ha hecho que esa ruta pues se haya, bloqueado. En Turquía viven unos pocos millones de refugiados, ¿no? La ruta central, como habéis visto también estos últimos años, es una ruta muy peligrosa, y Libia pues también está como está, y la situación no está como está. Entonces, la ruta occidental pues ha cobrado en estos últimos años, especialmente en estos últimos meses, con Canarias, pues elementos especiales. Pero yo no descartaría, por eso ahora estamos hablando, y Fernando lo decía muy bien, ha habido otros momentos. Los flujos cambian, ¿no? Los flujos cambian y a veces las causas son complejas. Y Santiago, a lo mejor te estoy pidiendo algo que sé que a lo mejor quizás no sea de tu competencia, porque es más Ministerio Interior, porque este tema de la inmigración es verdad que hay una parte que es interior, que es el tema de seguridad, de orden público, y otra parte que es más la gestión de los propios inmigrantes, ¿no? Pero desde el punto de vista de la organización de esa inmigración, como decía Alberto, van cambiando los flujos, ¿nos encontramos ante una inmigración en España o en el mundo, un poco tu visión, menos organizada que antes, si es que se puede hablar de organización de la inmigración? ¿Te parece que la globalización, por ese cambio de flujos más rápido que se está produciendo, que decía Alberto, es más desorganizada y en consecuencia más difícil de gestionar para vosotros?
Yo creo que esa eventual pregunta que me planteas viene un poco producida por la ubicación geográfica en la que nos encontramos. Claro. Es decir, yo creo que de alguna manera, como tú apuntabas con ocasión de la presentación, las migraciones, a mí no me gusta referirme a las migraciones como un fenómeno, sino como un hecho. Porque un fenómeno es algo espontáneo y un hecho es algo que ocurre y que es absolutamente, o sea, inmanente a al propio ser humano. Y en realidad, en todos los tiempos hemos podido calificar estas migraciones como desorganizadas, ¿no? Y decía lo de poner el foco por la ubicación geográfica en la que nos encontramos, porque ocurren en otros lugares del mundo que quizás no le prestamos la debida atención o nos llaman menos la propia atención, ¿no? Estoy pensando en el sudeste asiático, estoy pensando en los propios países centroamericanos, ¿no? Estoy pensando, que también nos olvidamos muchas veces, dentro de los propios movimientos migratorios internos en África, ¿no? Es decir, yo creo que esa que podemos denominar desorganización es también inherente a las propias migraciones en sí. Que nos gustaría tener, evidentemente, en todo el ámbito internacional unas migraciones ordenadas, pues eso no solo es un deseo, sino que debe ser también nuestro esfuerzo permanente, ¿no? Yo creo que hay que decirlo así, ¿no? Pero cada Estado, la Unión Europea, controla lo que puede controlar. Y de alguna manera, pues siempre te va a encontrar alguien que no esperas, pero que te está llamando a la puerta, ¿no? Y me parece que eso es absolutamente inevitable. Vamos a conectar con Javier Bauluz, es fotoperiodista, es premio Pulitzer de periodismo. Javier, encantado de saludarte. Javier, ¿nos oyes? ¿Qué tal? Un placer, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Javier, tú eres perfectamente. Sí. Muy bien. Tú eres fotoperiodista, te has encargado durante muchos años de fotografiar la inmigración, de ver con los ojos de un objetivo la inmigración. ¿Qué ve la cámara? ¿Qué ve tu cámara sobre la inmigración? Pues desde hace 25 años que llevo cubriendo migración y veo muchas cosas, la verdad. Muchas que tampoco se dejan ver o que no quieren que se vean, ¿no? Pero, bueno, pues digamos que he estado en muchos lugares del mundo y en España desde el principio, desde que empezamos a construir la valla de Ceuta y Melilla y ahí no moría nadie, ¿no? Ahora la gente tiene que morir en el mar para llegar aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué foto nunca quisiste hacer? Pues cualquiera de las que he estado haciendo aquí en Canarias, en estos 6 meses que llevo aquí, que he estado muy, muy entretenido, y me venía para 12 días y he estado 6 meses. Y pues no sé, pues por ejemplo ver a menores tirados en las calles de Las Palmas sin ninguna clase de ayuda de las autoridades o organizaciones encargadas de esto, o porque han abandonado ellos el centro de acogida, pero vamos, sobre todo, por ejemplo, encontrar menores que no han sido detectados por el sistema de acogida humanitaria durante 4 meses, a pesar de comunicarlo a las organizaciones pertinentes, ¿no? Y teniendo certificados de nacimiento, ¿no? Javier. Por ejemplo, eso, pero vamos, como eso, 1000 cosas, ¿no? Javier, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que la gente pone en riesgo su vida de esta manera, ¿no? Pues yo creo que, vamos, por algo tan sencillo y tan simple, que es exactamente lo contrario del famoso efecto llamada, que es el efecto huida, huir de que te maten o de que no puedas comer, básicamente. Y luego, pues el derecho que se tiene también a buscar una vida mejor, ¿no? Esas son las razones que, desde luego, no cesan, ¿no? A pesar de que se intente convencer y de ese efecto llamada, y entonces si los tratamos mal, como se está haciendo
aquí en Canarias, que son unas islas cárcel hasta ahora mismo, que parece que se restablece un poco la ley, y después de meses de estar sin poder volar, personas documentadas con pasaporte o solicitud de asilo, pues digamos, se les ha bloqueado ilegalmente, y según un juez hace pocos días, pues tienen derecho, cosa que sabíamos y llevamos documentando los periodistas desde diciembre, ¿no? Pero como eso, pues todo, porque la verdad que en Canarias es una violación continuada y masiva de los derechos humanos, muchos de los derechos humanos de miles de personas, como yo nunca había visto. Yo he estado yo estaba aquí en el 2001, cuando empezaron a llegar a Canarias las pateras y cayucos, y bueno, esto de encerrar de hacer campos de concentración de migrantes con derecho a paseo, pero con un foso de agua de miles de kilómetros, y pedirles salir, desde luego nunca se había visto. Que entre otras cosas lo que está provocando es dar gasolina a todos los discursos xenófobos y racistas, y aquí desde luego yo creo que la xenofobia desgraciadamente ha subido mucho, y bueno, también lo hemos documentado, los brotes grandes de manifestaciones incluso en barrios pobres, que eso ya es como lo peor, ¿no? Yo nunca había escuchado en 25 años de migración, nunca había visto en 25 años de migración manifestaciones contra los migrantes, y menos de pobres contra pobres, ¿no? Y eso pues ahora mismo es una de las cosas que está sucediendo aquí, que ahora parece que se ha calmado un poquito, pero que ha habido incluso caza desde coches, apaleando chavalitos por la calle, o tirar piedras contra los campamentos, etcétera, etcétera. Y Javier, en estos 25 años que dices que llevas, ¿crees que la inmigración ahora es más peligrosa que antes? Hombre, cuando yo empecé la gente cruzaba caminando a Ceuta y Melilla, no había ni muro, ni vallas. A partir de ahí empezaron a tener que cruzar el estrecho, luego Canarias, luego, en fin, las otras rutas, el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando se dicen que se cierran las rutas, en realidad las cerramos nosotros. Todos sabemos que de distintas maneras, pero esta última, la ruta canaria, se reabre cuando España le da a Marruecos más de 140 millones de euros para que cierren el norte de Marruecos, para que no entren por Málaga, Almería, etcétera, etcétera. Y evidentemente lo que todos sabíamos que iba a suceder, pues bueno, es lo que está sucediendo, que se ha reabierto la ruta canaria, y que están muriendo muchas más personas, porque es muchísimo más peligrosa, y más larga, ¿no? ¿Qué opinión tienes, Javier, sobre la opinión de los medios de comunicación? ¿Crees que está favoreciendo todas estas cuestiones que está señalando? ¿Qué papel están teniendo los medios de comunicación en todo esto? Bueno, hay de todo, evidentemente, pero desde luego también ese aumento de la xenofobia en general, no solo con esto, pero de la xenofobia en general como arma política para ganar votos, almas y corazones, pues bueno, muchos medios de comunicación la están practicando, y la criminalización de los migrantes es muy grande, evidentemente. Pero depende de qué medios hablemos, claro. Y desde tu punto de vista, ¿crees que la inmigración se debe de enseñar desde ese punto más sangrante de lo que tú antes señalabas, ¿no? de niños, esas fotos tan, diríamos, impactantes que muchas veces nos encontramos? ¿Se debe de enseñar eso para favorecer ese menor rechazo, esa menor xenofobia hacia la inmigración? ¿O por el contrario se debe esconder y se debe tratar de otra manera diferente? ¿Cuál es tu opinión sobre este punto?
Bueno, yo diría que tratar de manera digna con las personas, pero las cosas hay que contarlas y los fotoperiodistas, nuestra función es contarlas de manera, bueno, pues, en fotografía. Hay muchas formas de contar las historias. Yo siempre digo que yo prefiero que mis fotos vayan al corazón y a la cabeza y no al estómago, precisamente porque lo que causan no es lo mismo, no es información o sentimientos, ¿no? Pero ahí hay que, precisamente, bueno, para eso estamos los profesionales, para intentar contarlo de la mejor manera posible. Javier, quiero hacerte una última pregunta. Has estado, me imagino que cuando hablas de inmigración, evidentemente no solo te estás refiriendo a España, porque has estado en otros muchos sitios fotografiando la inmigración, los movimientos migratorios. En el caso, por ejemplo, del muro entre Estados Unidos y México, es una cuestión que se ha incrementado dolorosamente a partir del famoso muro de Donald Trump. Esto viene ya de lejos. ¿Nos podrías dar tu opinión, por favor? Bueno, en realidad Obama fue quien puso también parte de ese muro, ¿no? Y Trump tampoco terminó de hacerlo. Yo estuve en el 2018 allí y bueno, pues era el muro no tan grande, pero igual. Y con las caravanas de migrantes y el trato. En fin, es todo un calvario continuado, y yo, si tuviera que definir todo esto, y concretamente lo de Canarias, es un dolor ajeno, innecesario y masivo a miles de personas, que desde luego creo que las cosas se pueden hacer de otra manera, como mínimo respetando los derechos humanos y las leyes, que es dos de las cosas que no se cumplen prácticamente en ninguna frontera, ¿no? Como se puede comprobar y como yo he comprobado en muchas. Muchas gracias, Javier. Gracias por todo. Hasta la próxima. Adiós. Gracias a vos. Un abrazo. Bueno, es una opinión quizás un poco pesimista, ¿no?, de su cámara. ¿Qué podéis decir por alusiones? Bueno, yo creo que tiene muchísima razón. Es decir, él lo está viendo. Es más, se está poniendo mucha dificultad para que los periodistas puedan hacer su trabajo, ¿no? Con lo cual toda esa opacidad genera más, pues si cabe, más enfado, ¿no? Y más crispación, porque los vecinos, los campamentos, los macrocampamentos donde no se están cumpliendo con los derechos humanos, están pues pegados con las viviendas de muchos de los vecinos y te mandan fotos y te mandan vídeos de lo que allí ocurre, ¿no? Él hace una reflexión que al final no... esto es global, es decir, ocurre en Estados Unidos, claro. Ocurrió en Alemania con Turquía, o sea, al final nosotros tenemos que saber administrar que mientras haya esperanza de que la gente viva mejor o pueda huir del hambre o de la muerte o de la miseria, lo van a intentar. O sea, ¿qué hay que hacer? Pues yo creo que hay que administrarlo adecuadamente. Y no vale poner un muro o tapar o de alguna manera cerrar una ruta, porque se abrirá otra. Y cuando se cierre la ruta del Atlántico, pues volverá seguramente a abrirse la ruta del este o la del Mediterráneo, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que, como sociedad, y Europa y España, tener que de alguna manera reflexionar sobre qué es lo que queremos, ¿no? Qué es lo que queremos hacer, porque no vamos a solucionar ese problema nunca si no conseguimos trabajar activamente ahí en esos países. Ahora mismo la guerra de Mali, el cambio climático, la pobreza, todo eso va a hacer que este fenómeno continúe en el tiempo. ¿Cómo se atienden? No, esto se sabía desde el 2018 que se iba a abrir esta ruta del Atlántico. ¿Cómo nos coge con el pie cambiado y sin las instalaciones adecuadas para tener en Canarias la vergüenza del puerto de Arguineguín, donde seguramente él habrá trabajado y habrá visto hacinadas a miles de personas, ¿no? Sin duchas, sin capacidad de bañarse, ¿no? ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué los jueces tienen que hacer? Ya son 2 los autos que han salido en los que se dice que el Ministerio de Interior está incumpliendo la ley, impidiendo a gente con su pasaporte en regla poder continuar el viaje, porque los paran, los retienen, y cuando se han perdido el vuelo, pues entonces los vuelven a soltar, ¿no? Todo eso está ocurriendo, y está ocurriendo en Europa y está ocurriendo en España, en un país que se dice desarrollado, ¿no? ¿Es esa la imagen que nosotros queremos dar?
Y paralelamente, obviamente, ¿no? Pues lo que está diciendo, la gente, estamos en Canarias con una crisis con el COVID, con el turismo a cero, con un 34% de paro, con 90.000 personas en un ERTE, con 400.000 personas teniendo que acudir a los bancos de alimentos diariamente para comer. Pues bueno, llegan partidos políticos desaprensivos que intentan irresponsablemente ganar un puñado de votos en la desesperación de la gente, ¿no? Yo en la comisión del Senado, y termino, de migraciones, fue la presidenta de SEAR y dijo una frase que a mí me impactó muchísimo, ¿no? Y es: el mayor peligro ahora mismo en Canarias es que se rompa la cohesión social. Y ese peligro existe, ¿no? Si no se actúa de manera rápida y contundente. Tú antes, Santiago, apuntabas que al final nos preocupamos especialmente en España de esto porque, claro, la posición y la situación geográfica que tenemos es muy delicada. Porque nos entiendan los que nos están viendo, las fronteras, ¿de quién son? ¿Son de España? ¿Son de Europa? En Europa tenemos una agencia independiente, la denominada Frontex, ¿no? Que es la agencia que colabora en cierto modo, pero también es cierto que las fronteras al final son soberanía del Estado. Todo eso, ¿cómo lo podemos mejorar para mejorar a su vez la gestión en todo esto que están hablando? A ver, efectivamente las fronteras pertenecen a la soberanía española, como tú acabas de decir, pero no podemos olvidar que España forma parte de un club que se llama Unión Europea, y que precisamente donde pone el principal esfuerzo es en el control de las fronteras exteriores. En septiembre se hizo pública la comunicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo de la Comisión Europea, y en el que la mayor parte de su contenido pues era precisamente lo relativo al control de fronteras exteriores, y dejaba una mínima parte, muy mínima en mi opinión, relativa a la cuestión relativa a la migración legal, a la migración regular, ¿no? Yo creo que los países que conformamos la Unión Europea tenemos que ser conscientes de que no basta solo con control de fronteras, sino que necesariamente hay que ofrecerle a los países emisores de inmigración una ventana de esperanza que pasa no solo por la donación o compras con créditos blandos de material policial y securitario, sino la posibilidad de poder abrir vías de inmigración regular, ordenada y segura, que es el esfuerzo del ministerio al que pertenezco. No obstante, no quiero perder la oportunidad de que Javier Bauluz, al que conozco desde hace muchos años, efectivamente nos ha presentado una visión un poco catastrofista y que a mí me gustaría matizar de alguna manera. Quizá porque lleve más años dedicado al fenómeno migratorio o al hecho migratorio, que el propio Javier. En España no son nuevas las manifestaciones de racismo y xenofobia. Estoy pensando en los sucesos del Ejido. Claro. Que fueron infinitamente más graves que los que afortunadamente han venido ocurriendo en Canarias. Y eso debe permanecer en nuestra memoria colectiva. Eso por una parte. En segundo lugar, a mí me preguntaban el otro día en una entrevista, ¿qué hemos descubierto con Canarias? Y yo decía algo tan simple: ¿qué hemos descubierto? Llevamos 30 años recibiendo a personas por las diferentes costas españolas. Lo que tenemos que decir es que hemos aprendido durante estos 30 años. Y durante estos 30 años hemos aprendido que las llegadas de inmigrantes irregulares pues no han estado lo suficientemente adecuadas por parte, o las medidas que se han acordado no han sido las suficientes ni las adecuadas. Siempre ha pensado, en mi opinión, el Estado español, que esto era, y volvemos, fenómenos de un día, flores de un día, que iban a llegar y después pues esto se iba a acabar. Tenemos, como Fernando conoce infinitamente mejor que yo, la famosa crisis de los cayucos,
que se abordó, en mi opinión, de una manera razonable, con un número de personas migrantes que llegaron más numeroso que los que han llegado durante 2020 y hasta la fecha. Es cierto que existía otro contexto. ¿Cuál era ese otro contexto? Que en ese espacio se combinaron traslados que se vienen haciendo con retornos que ahora no se pueden hacer. Y eso también me parece que es importante tenerlo en cuenta. De mí no depende la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, desde hoy, de Protección Internacional y Atención Humanitaria, pero necesariamente yo tengo que echarle un cable a mi compañera y especialmente al Ministerio, utilizar ese lenguaje grueso, aunque sin duda ha habido situaciones que no deberían haberse producido, como Fernanda apuntaba, que era el caso de Arguineguín, esa vulneración de derechos humanos, esos campos de concentración de los que se han citado, son expresiones de un calibre muy grueso, que me llevan a mí a otra reflexión, que debemos tener cuidado, en mi opinión, con la polarización por un extremo, pero también por la polarización por el otro extremo. ¿Por qué? Porque creo que la sociedad española, la sociedad canaria, que siempre se han movido en espacios que podemos denominar de centro, sin entrar en la cualificación política del término, centro-izquierda, centro-derecha. No, apoya a los dos partidos. Efectivamente, irnos a los polos, creo, con mensajes fáciles que además calan mucho en la opinión pública, creo que no es bueno ni para la sociedad canaria en particular, ni para la sociedad española en general. Y me parece que en ese sentido debemos tener todos, no voy a decir autocontención, pero sí reflexión, que me parece que es importante. Responsabilidad. Efectivamente. Alberto, siguiendo con el tema de las fronteras, ¿la materialización de las fronteras es un problema? Es decir, la frontera al final es algo obvio que lo necesitamos, ¿no? Pero es una línea imaginaria, tenemos que poner un muro, tenemos que poner unas vallas. ¿Es un problema la materialización de las fronteras para el problema de la inmigración? Yo creo que en general la gestión de las fronteras es algo muy complejo, ¿no? El año pasado sacamos un libro en el Instituto de Migraciones sobre los flujos migratorios en las fronteras de nuestro mundo. Y hicimos un recorrido por las, vamos a decir, grandes fronteras, ¿no?, donde se dan flujos importantes. Y en cada uno, siendo diversa, hay muchas características que se han ido haciendo comunes. Son espacios, ¿no?, muy porosos en muchos casos, donde hablábamos el caso de Melilla, por ejemplo, Melilla, Nador, las familias, si alguna vez habéis estado por allí, veis que uno tiene primos al otro lado de la valla, la otra tiene la abuela, voy a visitarlo. Ahora es un gran problema, claro, con las fronteras cerradas, que no se pueden ver las familias, las situaciones. Entonces, creo que la materialización de las fronteras es un espacio, es algo a veces geográficamente, como decíamos con España, en nuestras fronteras, pues nos lo da mucho el mar, vamos a decir así, ¿no? En otros países la gestión de las fronteras es realmente complejo también para nosotros, ¿no? Entonces, yo la única cosa que me gustaría, ¿no?, o sea, como centrar en este elemento, es que estamos viendo cada vez más, ¿no?, en este último tiempo, poniendo mucho el acento, lo comentamos un poco todos, en las fronteras como un elemento de separación, de negación, y muchas veces las fronteras en nuestro mundo han sido espacios de encuentro, de diversidad, de acoger productos nuevos, comida nueva, ¿no?, nuevas tradiciones, familias. Intercambio. Entonces, yo creo que hay algo de estos elementos que no deberíamos olvidar. Creo que el tema de la gestión de las fronteras, de la seguridad, es un elemento, voy a decir, importante. Creo que toca además ¿no?, como el miedo hacia el otro, a veces hacia lo desconocido. Es algo que sin querer pues nos invade a todos y toca fibras muy internas al ser humano. Y esto en el fondo son fronteras interiores. Cuando ponemos el foco mucho en esas fronteras, me refiero de manera amplia, lo que realmente estamos haciendo es olvidarnos pues de lo que decía Santiago al inicio, que es que solo a lo mejor un 5% de la migración que llega a España cada año llega a través de las fronteras, ese tipo. Pero es que un 90%, un 90 y tanto por ciento llega por nuestros aeropuertos, es como esa inmigración más silenciosa.
Y por eso creo que hablar ahora solo de fronteras, o solo de fronteras me refiero en este ámbito, y estar diciendo de España somos un país de acogida o no, evidentemente no hablar de esto es una frivolidad, pero también creo que es algo muy poco serio para nosotros cuando a esta inmigración la tratamos como un chivo expiatorio de los males de nuestra sociedad y nos olvidamos que España nos jugamos el futuro de nuestra nación en cómo gestionamos la diversidad, cómo nos integramos, cómo existe o no cohesión social, cómo nos podemos sentar juntos en la misma mesa pues para mirar nuestro futuro con esperanza y no entramparnos a veces en situaciones, perdonadme un poco que me apasiono con esto, pero creo que a nivel académico para nosotros es muy importante poner el foco. También es verdad que los números no lo son todo, lo sabemos, y los más vulnerables yo creo que deberían ser el centro de nuestro interés, pero no nos podemos olvidar que para que podamos atender a esa vulnerabilidad como cuerpo necesitamos caminar juntos, tener una mirada hacia, no solo hacia la inmigración, sino como sociedad más integral. Quizás, por lo que todo lo que tú estás diciendo, Alberto, la pregunta que deberíamos hacernos, ¿dónde está el problema? ¿Si en la inmigración en sí misma? ¿O de qué condición es el inmigrante? Si es pobre o no es pobre, si es rico o no es rico, ¿no? Quizás esa es una de las grandes cuestiones que nos deberíamos de plantear, ¿no? Sí, yo creo que hay Adela Cortina, ¿no? Ese nombre que conocemos todos, aporofobia, y creo que tiene mucho que ver. Bueno, se ven muchos memes y muchas cosas, ¿no?, de los grandes futbolistas o que llegan desde fuera de nuestro territorio y nadie habla de inmigrantes, o mismamente nosotros a lo mejor si viajamos a otro país, pues no. Entonces creo que este elemento, el tema de la pobreza, el cómo gestionamos también los flujos, dónde vive la gente, vamos a decir, más pobre o con menos recursos, qué políticas se utilizan para gestionar, sea o no migrante, creo que esos son elementos primordiales. Yo diría que España ha hecho pues muy buenas labores, o sea, en este último tiempo. No llevo tantos años como Santiago, pero llevo unos cuantos en esto de la inmigración y creo que los niveles tanto de racismo como de xenofobia, como de prejuicios en Europa, siempre han llamado la atención a la comunidad académica de todo el mundo. Venían aquí a hacernos entrevistas, porque aquí, aunque el ejido sea un elemento, Canarias, pero no ha ocurrido como ha ocurrido en los Valier en París o en Londres o en otros lugares, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que, ¿no?, poner el foco, darnos cuenta de estos elementos, ¿no?, de desigualdad económica, de pobreza, que van muy ligados a estos elementos también de migración. Alberto, uno de los elementos fundamentales, sobre todo en los últimos tiempos en materia de inmigración, es las mafias, el tema de las mafias, ¿no? ¿A quién le interesa? ¿Cómo surgen? Leía unos datos en Libia, en algunas de las regiones tripolitanas de Libia, más de la mitad de los ingresos dependen de las mafias de inmigración, ¿no? ¿Esto cómo lo resolvemos, Fernando? Hombre, el problema es que, claro, las mafias están en los países que son los emisores, ¿no? Yo tuve la oportunidad en mi etapa de presidente, precisamente en Bruselas, que se va ahora, nos diga Alberto, de poder hablar con el responsable, uno de los responsables de la Policía Nacional en su momento del 2006, de poder intervenir, ¿no?, que cuando efectivamente pues se alcanzaron una serie de acuerdos con Marruecos, económicos, con patrullaje conjunto, dotar medios, formación, en definitiva lo que estaban es tratando de evitar que saliesen de esa costa, porque al final tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, ¿no? Y claro, es que en muchas ocasiones esa mafia está integrada dentro de la estructura administrativa de esos países, ¿no? O sea, al final dice, mira, tú con las fotos de satélite o sabías, importaban 300 motores de lancha de Yamaha. Hombre, si sabes que se importa por la aduana, sabes dónde van a acabar esos motores, van a acabar en las lanchas, ¿no?
pero incluso contra eso, porque las mafias al final tienen también sus ramificaciones dentro de la propia estructura del Estado de turno, es complicado y lo tiene que hacer efectivamente, lo tiene que hacer el país y la Unión Europea tiene que dotarlos de medios, de formación y de protocolos para poder ahora mismo actuar. La Unión Europea tiene que hay un general español de la Guardia Civil que está con un programa de cooperación y de ayuda también a labores dentro de los países, estamos hablando de más de Centroáfrica, para poder eliminar ese tipo de procedimientos. Pero claro, es que o los ayudamos a desarrollarse o insisto, es que es un fenómeno que va a existir siempre, porque incluso dentro de X años igual es Europa, la gente de Europa la que está migrando a buscar a otro territorio del mundo para buscar un futuro mejor. Lo que hay es que administrarlo adecuadamente, ¿no? Y el papel que están jugando determinados activistas u organizaciones en todo este fenómeno de la inmigración. Por un lado, se les acusa de favorecer la inmigración, por otro lado, es indudable que están haciendo un papel tremendo, ¿no?, de acogida y de ayuda a situaciones que vemos desgarradoras de la inmigración. ¿Cómo hacemos, qué valoración hacéis de todo ello, Santiago? A ver, yo en primer lugar quiero decir que a mí el concepto mafia como justificador de todos los flujos migratorios que llegan me parece haber descubierto una especie de muñeco sobre el que les recaigan todos los golpes. Las mafias no pueden justificar todo esto. Eso lo tengo absolutamente claro. Lo que sí entiendo que el concepto mafia en muchas ocasiones nos permite, como diría, pues poder dormir más tranquilo. Relajarnos, ¿no? Relajar nuestra conciencia. Son la mafia, en un concepto jurídico indeterminado, vamos a decirlo de una manera más gráfica. Y me parece que es una cuestión peligrosa. ¿Que hay mafia? No me cabe ninguna duda. O sea, mafia. ¿Que hay redes organizadas que se dedican al tráfico de personas? No me cabe ninguna duda. O sea, no me cabe ninguna duda. ¿Que justifiquen, como decía antes, todo esto que viene ocurriendo? Ya tengo ahí más dudas, ¿no? Eso lo dejo apuntado. Por otra parte, evidentemente, lo que tú has denominado activistas realizan un trabajo que yo creo que es impagable. Entiendo que tampoco se les puede adjudicar a ellos esta figura como se estaba haciendo con el tema de las mafias. ¿Son ellos los causantes? ¿Colaboran ellos al efecto llamada? No, pues yo creo que colaboran a salvar la vida de una acción humanitaria. Efectivamente. No. Eso también nos tiene que hacer, y vuelvo un poco antes a la polarización que me refería antes, es decir, que cada uno desempeñe su propio papel. La policía debe desempeñar, no podía ser menos, su papel en la desarticulación de estas redes de tráfico, y estos denominados activistas o defensores de derechos humanos deben desempeñar el suyo. Lo que no podemos es convertirnos en santos laicos, por decirlo de alguna manera gráfica para que se me entienda, ¿no? Y que, insisto, contribuyen a salvar la vida de muchas personas, no me cabe ninguna duda. Máxime, como he dicho en alguna ocasión con lenguaje grueso, cuando podemos cambiar las políticas migratorias, lo que no podemos cambiar es la situación geográfica de España, que por el punto más corto tiene África 14 kilómetros. Y si en esos espacios más reducidos se puede contribuir a salvar la vida de personas, no me cabe ninguna duda que la vida humana está por encima de cualquier otra cosa. También es verdad, Santiago, que desde el punto de vista de la regulación, algunas veces se solapan regulaciones y todo esto también lo dificulta. Me estoy acordando, conforme estás hablando, del tema de Open Arms, ¿no? Sí. Donde por un lado está toda la normativa en materia de salvamento, por otro lado está toda la normativa de competencias sobre los buques, la regulación del mar territorial, de hasta dónde llega el mar territorial. Al final, cuando vas solapando todas estas normativas, acabamos entrando en un bucle regulatorio sin salida, ¿no? Todo ello. Tú que eres un experto en derecho, te lo voy a poner con un ejemplo mucho más gráfico. ¿Cuándo han debido intervenir esos buques humanitarios, por ejemplo, en el estrecho de Gibraltar, que es de donde es mi zona de procedencia? Nos hemos bastado siempre con los mecanismos propios del Estado.
las salvamares, para que nos entendamos, salvamento marítimo. No, porque no han hecho falta. Efectivamente, en otras zonas del mar es cuando se producen ese tipo de situaciones. Open Arms, Aquarius, etcétera, etcétera, en la que se van solapando todo este tipo de elementos que tú antes has señalado, ¿no? Yo desde aquí, además, creo que no solo no me cuesta ningún trabajo, sino que encima conozco a algunas personas que se dedican, yo todo mi reconocimiento en el caso español a salvamento marítimo, que yo creo que ha dado pruebas más que sobradas de su labor, no solo profesional, sino también solidaria en el ámbito de los rescates en el mar. Alberto. Yo creo que el tema de las mafias, bueno, yo creo que habéis hablado y habéis, ¿no?, puesto una fotografía muy, muy interesante. Solo poner el foco que las mafias existen, aunque sea también un fenómeno complejo, pues porque los cauces normales no funcionan. Entonces, pues siempre hay, vamos a decir, un mercado informal, ¿no?, mecanismos que hacen, ¿no?, que intentan resituar esas situaciones. Y no solo ocurre en nuestras costas, no solo ocurre en los flujos africanos. Cuando he estado por la ruta de México, es bien claro, tanto en la sur como en la norte. Hace un par de años en los flujos y en la diáspora venezolana, en Roraima, en la costa con Brasil, ver toda esa situación. Creo que algo que el Papa Francisco además en estas últimas semanas decía, ¿no?, que tenemos que ser capaces también en estas situaciones de frontera donde no funciona del todo estos mecanismos, ser capaces de alzar la voz y defender los derechos de las personas, ¿no? Y en esto comentabas, ¿no?, estos activistas, yo diría defensores de los derechos humanos, son, no sé si llamarlos pequeños profetas de nuestro tiempo. Y como les ocurría a los profetas de la Biblia, que muchos perecían o tenían dificultades, yo creo que es la situación que viven muchos en nuestros días. Creo que el caso conocido, ¿no?, de estos últimos tiempos, Elena Maleno, Open Arms o otros, ¿no?, creo que son casos, bueno, pues para ponerlos en el centro y para llamar la atención de la opinión pública y de todos, ¿no? Es decir, no podemos criminalizar personas que intentan hacer labores humanitarias, como ahora mismo comentaba Santiago, ¿no? Creo que hay líneas rojas en todo este espacio, ¿no?, de las migraciones que ojalá no crucemos. Lo que pasa es que sí, incluso, o sea, es que son ONG, son el nombre de incluso activista en muchas ocasiones se utiliza de manera peyorativa, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado en labores de responsabilidad estar en dos crisis, la del 2008, la financiera, y en esta, y la verdad es que si no existiesen esas ONG, no llegamos las administraciones públicas. Llegan antes las ONGs porque son voluntarios, porque no tienen esa rigidez de los procedimientos administrativos, están ahí, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar contentos de que existen, nos llaman la atención, hay un antes y un después, lo decía el fotógrafo, la foto del niño en la playa de 5 años muerto, ¿no? O recientemente una niña de 2 años en Canarias, que hay, eso remueve conciencias, ¿no? Y en muchas ocasiones, hasta para tapar determinados brotes xenófobos que puedan surgir, surte más efecto que a lo mejor cualquier campaña institucional que tengamos que hacer, ¿no? Luego tienen que estar ahí y las administraciones no podemos ocuparlo todo, no tenemos. Salvamento Marítimo hace una labor impagable, pero tienen 3 personas con barcos, no dan avío. Es que no dan avío en Canarias, ni tenemos la capacidad de tenerlo. Pues, oye, bienvenido sea un Open Arms o un barco Aquarius que hace esa labor, ¿no? Así que tratar de criminalizarlos en muchas ocasiones y se hacen en ocasiones desde las instituciones tampoco creo que sea positivo, ¿no? El tema de los MENA, de los menores no acompañados, bueno, se está últimamente, bueno, habéis visto el cartel que recientemente se ha planteado en el seno de la campaña electoral, ¿no?, por uno de los partidos, donde se compara el coste de un MENA con la retribución que recibe un pensionista. ¿Se está criminalizando los MENAs? ¿Hay razón para ello? ¿No hay razón? Santiago. A ver, evidentemente la pregunta podría ser, ¿qué hacemos con los menores extranjeros no acompañados
y los jóvenes extutelados. No nos olvidemos tampoco de los jóvenes que han salido del sistema de protección. Pues yo te respondería que qué es lo que no hay que hacer, ni criminalizarlo ni estigmatizarlo. Eso me parece que debería ser una exigencia que nos deberíamos imponer todos. En el caso de los menores, permíteme que no utilice los acrónimos porque creo que también contribuyen a estigmatizar. En el caso de los menores, porque esto que voy a decir va a parecer una obviedad, pero no lo es. Antes que extranjeros, antes que migrantes, antes que nada, lo que son menores precisamente, ¿no? Y tenemos que recordar que España suscribió en su día la Convención Internacional de Derechos del Niño. Me parece que en algunas ocasiones las obligaciones internacionales están para que las cumplan otros, pero no para cumplirlas nosotros, ¿no? Y eso me preocupa especialmente. Y en el caso de los jóvenes tutelados, pues debemos preguntarnos también qué le hemos dado cuando eran jóvenes, cuando eran menores y estaban en el sistema de protección. Creo que esa pregunta también hay que hacérsela. Y lo podemos abordar desde muchos y diferentes puntos de vista. Y me puedo ir incluso al más feo de todo, al más economicista. ¿Para qué hemos hecho una inversión con estos chavales para dejarlos después abandonados, criminalizados, como si fueran el gran mal de la humanidad? Las cifras están ahí, están ahí. El nivel, o sea, se ha extendido como una sombra de alquitrán que estos chavales son chavales delincuentes cuando en absoluto se corresponde con las evidencias empíricas. O sea, en absoluto. Y yo lo que pienso, tanto en el caso de los menores no acompañados como en el caso de los jóvenes tutelados, es que a ambos colectivos hay que darle algún tipo de alternativa seria y eficaz. ¿Por qué? Pues porque, como decía antes, son menores y los que han salido del sistema los hemos educado nosotros y deberíamos interpelarnos qué tipo de educación. Y en íntima conexión con el tema de los menores, que también me sumo a tu calificación, el tema de los centros de internamiento extranjeros. Creo que habéis abogado, Alberto, por su desaparición. ¿Por qué? Bueno, llevamos muchos años acompañando los centros de internamiento de extranjeros. Primero el de Aluche, aquí en Madrid, pero bueno, luego en otros lugares, ¿no? Y llevamos acompañando, y en ese tiempo, ¿por qué decimos que ojalá desaparecieran estos centros? Porque acompañándolos durante estos años hemos visto que no son un buen instrumento, una buena herramienta para el fin, ¿no?, para el que existen, ¿no? Cuando una persona, ¿no?, una persona inmigrante incumple, ¿no?, administrativamente, no tiene unos documentos, ¿no?, creemos y pensamos que hay alternativas, que debería haber alternativas al internamiento, a dejar a una persona sin libertad dentro de un centro en condiciones, muchas, los que habéis seguido, los que hemos seguido en estos últimos años, ¿no?, de los centros de internamiento, pues en situaciones muy complejas, muy difíciles, con unas taras psicológicas. Bueno, creemos que estos centros deberían desaparecer o se deberían buscar alternativas a estos centros de detención. Hay otros países donde se buscan modelos alternativos. Sabemos que no es fácil, y que yo entiendo que el gobierno tiene que gestionar unos tipos de flujos y de complejos, pero bueno, lo decimos alto y claro, ¿no?, junto a otros, que estos centros ojalá que no existieran. Y siguiendo con las medidas, muy rápido, pero así vamos un poco tocando todo el tema de la inmigración. El tema de las devoluciones en caliente. No sé si es un término peyorativo o no, pero ¿son necesarias y en qué contexto, Fernando? Depende. Depende, es complejo, ¿no? Es complejo porque al final esa persona la vas a truncar y lo vas a devolver a lo mejor a un panorama con una deuda, con unas dificultades. Nosotros creemos que no es la devolución en caliente una solución al problema de la inmigración. Creemos que, insisto, si lo vamos separando, la devolución en caliente, la repatriación, la derivación en sí, no nos va a ayudar a gestionar.
En opinión, nosotros creemos que esa gente se tiene que identificar y si quieren continuar su camino, tienen que continuar su camino. Es lo que, porque en muchas ocasiones tienen familiares, tienen amigos, tienen un trabajo buscado y lo que hay es que darle herramientas, ¿no? Ahora mismo estamos muy encorsetados. Santiago hablaba de un tema muy grave, o sea, un chaval o una niña con 12 años que viene, que está a 4 años, cumple los 18 años y después, ¿qué hace? Sin acabar su formación y demás, queda, lo sueltas, ¿no? a la jungla, por llamarlo de alguna manera. Tenemos que ser mucho más flexibles, tenemos que tener en cuenta las particulares en las que se encuentran, porque es que al final incluso esas personas las obligas con los procedimientos 2 años, tener unos requisitos, los procedimientos habituales son tan imposibles de cumplir que los estás abocando a esa inmigración irregular, pero es que luego los estás condenando a estar una serie de años en una economía sumergida que pueden caer incluso en otro tipo, no de mafias, sino de empresarios desaprensivos, ¿no? No creo que la solución sea la devolución en caliente. Vamos a conectar con la hermana Leticia Gutiérrez, la hermana Leti, que es como me han dicho que se conoce. ¿Es así? Hermana Leti, ¿verdad? Sí, hermana Leti. Muy bien. Eres misionera escalabriniana, has estado en sitios muy complicados de nuestro planeta, has estado en el campo de refugiados de Lesbos, en la frontera de México con Estados Unidos. En toda tu experiencia que llevas ayudando a refugiados, ayudando a inmigrantes, ¿por qué crees que la gente sale de sus países? ¿Qué es lo que les lleva a enfrentarse a situaciones que no siempre tienen por qué ser mejores? Pues mira, yo creo que una de las primeras causas por la que la gente quiere salir es porque quiere vivir. Ese es el derecho primordial que la gente está buscando. Y aunado a este derecho, pues todas las causas y las consecuencias que provoca el no poder tener una vida digna en sus lugares de origen, la pobreza, la miseria, los desastres ecológicos, la violencia de las mafias, la persecución, el ser niño, niña y adolescente en países como Centroamérica, porque ser niño, niña y adolescente es sinónimo de ser cooptado por los grupos criminales para ser parte de las filas de estos. Entonces, pues creo que esa es como la primordial causa del por qué la gente huye y por qué va a enfrentar cualquier situación, pues porque en su deseo de vivir se va a exponer, aunque en el camino pierda la vida. Manaleti, antes estábamos hablando aquí de, hemos calificado, y perdona si no es el correcto el término, de activistas, ¿no? Las personas que estáis ahí muchas veces en las fronteras ayudando, donde en algunas ocasiones habéis, me imagino, sentido situaciones de violencia en vuestro trabajo. ¿Cómo podrías explicar todo esto? Sí, claro. A ver, nosotros en México, durante los primeros años del 2006 al 2009 más o menos, un tiempo que yo estuve gestionando la pastoral de las migraciones a nivel nacional dentro de la Conferencia Episcopal Mexicana, éramos reconocidos como agentes de pastoral, ¿no? Dentro de la estructura de la Iglesia Católica. Sin embargo, la persecución, la amenaza, la prisión, el intentarnos quemar muchas veces a quienes estábamos haciendo esta labor pastoral, no podía tener efectos judiciales, jurídicos, de tal manera que nuestra labor perseguida, nuestra labor de amenaza, para poder tener efectos judiciales, hemos hecho un proceso de reconocernos y también de que se nos reconociera como defensores de derechos humanos de personas migradas y refugiadas. Y desde ahí entonces,
pues hemos obtenido medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Unión Europea reconoció nuestra labor como defensores y defensoras de derechos humanos y emitió algunas recomendaciones a México, sobre todo porque éramos perseguidos, y insisto, muchas veces se nos quería intentar quemar junto con las personas migrantes y refugiadas. Entonces, en México no nos reconocemos mucho como activistas, somos más defensores y defensoras de derechos humanos que ejercemos nuestro derecho a defender derechos humanos. Hermana Leti, hemos visto hace unas semanas imágenes escalofriantes donde se lanzaban a niños a través de una frontera. ¿Qué explicación racional, si es que tiene explicación racional todo esto? Insisto, el derecho a vivir hace que la gente haga lo inimaginable. Nosotros que estamos aquí sentados, que hemos podido descansar, dormir, que hemos comido, para nosotros es brutal ver que las personas caminen, se enfrenten a treparse en el tren, se vayan en trailers hacinados. Pero para la gente que de verdad no tiene un proyecto de vida que ofrecer para su niño, niña y adolescente, caminar y enfrentarse a los peligros de cruzar el mar, el desierto, lo que sea, esta es la razón más profunda que las familias tienen. Y claro, una posibilidad al arribo de Biden es que en los primeros días del arribo de Biden ha firmado una orden ejecutiva para la no devolución de niños, niñas y adolescentes a sus lugares de origen. Y no es que los niños crucen solos el territorio mexicano, es que en México las familias ya no pueden cruzar con ellos, y por eso las mafias, el crimen organizado transporta a los niños solos, porque saben que en Estados Unidos tendrán una posibilidad de reunificación familiar, o algunos de ellos les encontrarán una familia alterna. ¿Y se están notando ya las políticas? Me acabas de mencionar el decreto que ha firmado, la orden presidencial, ¿no?, que ha firmado Biden. ¿Se están notando ya las políticas de Biden? Porque con el periodo presidencial de Trump teníamos prácticamente todos los días la política migratoria en los medios de comunicación, y un fotoperiodista previamente nos ha contado, Javier Bauluz, que no es algo nuevo, no es una política de Trump, viene ya de lejos. ¿Se está notando la nueva política de Biden o no? A ver, efectivamente, coincido totalmente con Javier de que la actuación hacia los niños, niñas y adolescentes es una política que viene desde Obama. En 2014 Obama determina que hay una crisis humanitaria porque le llegan más de 60,000 niños, niñas y adolescentes en la frontera sur de los Estados Unidos. Y bueno, con Biden ya saben lo que hizo esta separación de niños de sus familias. ¿Qué ha pasado ahorita con el arribo de Biden? Las órdenes ejecutivas efectivamente han tenido una reacción que beneficia a personas que ya estaban dentro de procesos migratorios, como por ejemplo el famoso MPP, programa MPP o protección, o el programa Quédate en México, ¿no?, que estaban más de 70,000 personas solicitantes de refugio en los Estados Unidos esperando en las fronteras de México como parte de esta externalización de fronteras, o tercer país seguro, que no éramos de manera oficial, pero que sí actuábamos como un país que contenía la presencia de estos migrantes. Bueno, al arribo de Biden, él firma término de este programa MPP, y
e inicia el cierre del campo de refugiados en Matamoros, Tamaulipas, y el grupo de personas que estaban dentro de este campo de refugiados inician su proceso de continuar su petición de protección internacional en los Estados Unidos. Pero son más de 70,000 personas, es decir, solo el campo de Matamoros es el que se desmanteló. Está todavía en espera la gente que está en Ciudad Juárez, en Baja California. De hecho, tenemos más de 2,000 personas en el campo de La Esperanza, en el Chaparral, Tijuana, esperando algunas de ellas el proceso MPP, o muchas de ellas que ya se quedaron ahí detenidas porque estos programas que Biden ha quitado, pues ha dejado a la gente en un limbo. Me explico, o sea, para algunos procesos han sido favorables. Sin embargo, la política migratoria de Biden sigue siendo una política migratoria de puertas cerradas, de muros cerrados, y sigue siendo una política migratoria militarizada en la línea, en la frontera lineal que tiene México y Centroamérica. Hermana Leti, muchísimas gracias. Nos quedan pocos minutos. Muchas gracias y sigue cuidándote mucho. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Me quedan unos pocos minutos, pero es obligatorio hablar de todo el tema de la integración, de la multiculturalidad. Alberto, vosotros habéis siempre defendido que España es un país acogedor, muy acogedor, pero desde el punto de vista de la integración tenemos grandes dificultades. Sí, yo creo que hay serias dificultades. También tengo que decir y romper una lanza. España, en su proceso de integración, si vemos el panorama europeo y de nuestro contexto, podemos decir que la integración es un hecho, y por eso creo que de la acogida deberíamos pasar a hablar de una España diversa y plural, pero sí que es verdad que en los últimos años no ha habido programas de manera coordinada, integral, y unos fondos destinados específicamente a eso. Por eso creemos que también Santiago lo comentó muy bien a nivel de europeo, ese nuevo pacto, ¿no?, el que firmado en septiembre, que tenía una mirada más en las fronteras. Al mes se planteó también el plan de integración europeo. Vienen ahora los fondos y todas estas cosas. Creo que es importante, y disculpa, es tener una mirada integral sobre esta realidad de la integración a nivel de la administración, de las universidades, de la opinión pública. Necesitamos tener una mirada más coordinada en una Europa compleja y también diversa. Santiago, el tema de los guetos, ¿no? El tema de la integración social, cultural, los problemas del sur de Francia que están permanentemente abordándonos. ¿Cómo solucionamos todo esto? A ver, yo creo que este país, que en términos históricos, como apuntaba antes Alberto, tiene un poco recorrido todavía en materia de gestión migratoria y de gestión de la diversidad, está intentando hacer una serie de esfuerzos para intentar acompasarse con esos países que tienen más recorrido, pero que al mismo tiempo tiene que ir redoblando y aumentando los esfuerzos en ese sentido. En mi opinión hay para mí dos elementos que son clave. Por una parte, lo estaba apuntando Alberto, cambiar la mirada, pero yo creo que además tenemos que intentar cambiar también la mirada, y yo creo que ya ante las diferentes intervenciones, tanto de Fernando como de Alberto, también ha salido, y no poner el foco exclusivamente sobre la inmigración irregular. Es decir, en España tenemos aproximadamente 5,5 millones de personas extranjeras, y tenemos que pensar residiendo regularmente, y tenemos que pensar como sociedad española qué le queremos ofrecer a estas personas, a estos nuevos vecinos que residen con nosotros, ¿no? Entiendo que en tanto fijemos constantemente el foco sobre la inmigración irregular, perderemos de vista ese factor de inclusión más que de integración hacia el que debemos avanzar. Yo doy un dato que a mí me parece especialmente importante y del que se habla muy poco.
más del 80% de los residentes extranjeros regulares en España tienen ya tarjeta de larga duración. Han acreditado un mínimo de 5 años en España, algunos llevan ya mucho, más de 5 años en España, trabajan, están perfectamente integrados, pero hay que dar ese paso más, el paso inclusivo. Y el paso inclusivo, en mi opinión, ¿qué vía tiene que seguir? La vía de la participación. La vía de la participación, que creo que está todavía muy poco explorada en este país. Y no quiero que en este momento nadie se me venga arriba y piense, la participación política, estoy hablando de participación pública, en elementos mucho más cercanos. Tenemos que propiciar que esta población extranjera, migrante, se incorpore a las asociaciones de padres y madres de alumnos. Tenemos que facilitar y promover y fomentar que se incorporen a las asociaciones de vecinos, que se incorporen a los consejos municipales de vivienda, que se incorporen a todos esos espacios intermedios de participación pública, porque contribuirán, primero, a que puedan hacerse oír su voz y, precisamente, a que puedan ser sujetos de su propia vida. Y en eso yo creo que debemos, si queremos evitar esa palabra tan perniciosa que ha empleado al principio, que me estaba reprimiendo para no utilizar, como es la de guetos, tenemos que darnos cuenta de que el esfuerzo tiene que ser el esfuerzo de todos, el esfuerzo de la sociedad española, el esfuerzo de la población migrante, de cara a poder conseguir y avanzar en esa expresión tan bonita, pero que pulimos tan poco, que es la de cohesión social, porque con eso creo que ganaremos todos. Fernando, tengo que sacrificar tu tiempo, pero 30 segundos. El tema de la integración en Canarias. Bueno, yo creo que primero felicitarles por este tipo de evento. Creo que es oportuno hablar con Alberto y Santiago, y también Javier y la hermana Leti, pues hace que abramos el Zoom, ¿no? Y esto es un fenómeno que se tiene que ver en muchos aspectos. Yo creo que, como resumen, la realidad es que España necesita una política migratoria ampliar a todos los aspectos, mucho más solidaria y coordinada. Y tenemos que hablar de menores, tenemos que hablar de inmigrantes, tenemos que hablar de devoluciones y tenemos que hablar de integración, porque al final acabarán adquiriendo la nacionalidad española, tienen los derechos, pero no solo es tener un documento oficial que te lo acredite, sino participar de lo que ocurre de tu sociedad, en el barrio, en el pueblo, en el municipio, en la isla o en el territorio que vivas. Pues muchísimas gracias, Santiago, Alberto, Fernando. Muchas gracias a todos los que nos han seguido por nuestro canal de la Fundación, a todos los telespectadores de 13. El próximo día hablaremos de cambio climático, de los retos a los que se nos enfrenta este futuro sostenible o no. Y ahora les dejo con la película Crash. Muchísimas gracias.